Alejandro Katterberg, director de Poliarquía, analista político. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, María. Gracias por la invitación al primer programa. Ahí estamos, arrancando este año, que ya arrancó, ¿no? Electoralmente hablando. El domingo hay elecciones en Neuquén, una provincia estratégica en términos de la apuesta también económica por el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Sí, el domingo Neuquén abre el calendario electoral. Y como vos muy bien decís, es una provincia que tiene una elección muy interesante. En primer lugar, porque muchos van a intentar en cada domingo de elecciones que haya tratar de encontrar claves o secretos o llaves para anticipar lo que puede pasar a nivel nacional en octubre. Y en segundo lugar, porque Neuquén es la cuna de Vaca Muerta, que es hoy la actualidad y el potencial económico más grande que Argentina tiene, y en donde los recursos naturales pertenecen a las provincias y el gobernador de las provincias, o los gobernadores de las provincias con recursos como el petróleo o el gas o la minería, tienen una relevancia muy fuerte en la toma de decisiones sobre esos riquezas naturales. Entonces, se abre una incertidumbre sobre la potencialidad de una derrota del movimiento popular neuquino, que hace ahora 20 años que gobierna la provincia. Sí, o más, nunca ha perdido una elección de gobernador. Yo creo en una disputa donde el tercer candidato seguramente será el candidato que Cambiemos, el intendente de la capital, Pechi Quiroga. Que quedará último. Que quedará seguramente, bueno, último no, porque hay como 9 candidatos, no, pero candidatos último de izquierda, de los principales, y hay que ver si la conjunción que hizo el peronismo en Neuquén entre el ala más kirchnerista y el ala más peronista, que es entre Río Seco, que es el candidato a gobernador, y el vice, que es Martínez, si no me equivoco, que es el presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, que el año 2017, en las elecciones legislativas, fueron separados. Este año hubo un acuerdo, como ha estado ocurriendo en muchas provincias, donde el peronismo y el kirchnerismo en las elecciones locales están presentando candidaturas conjuntas. Yo creo que si el peronismo logra triunfar en Neuquén, eso va a tener repercusiones posiblemente negativas en relación a los mercados y cómo muchos inversores puedan decodificar esa victoria del kirchnerismo en Neuquén. Y en segundo lugar, posiblemente tenga repercusiones en cuanto envalontone al peronismo a seguir generando o tratando de conseguir generando uniones que les puede llegar a dar resultados. Cristina Kirchner se metió lleno en la campaña, metiendo un tape con su propia voz, llamando a votar. Curioso, ¿no? Porque Quiroga sacó el logo de Cambiemos de la campaña en una suerte de admisión que en este momento hacer campaña colgado del presidente es un problema, o es, por lo menos le restaba electoralmente, y Cristina Fernández Kirchner sí se metió de lleno con esta... Neuquén no es una de las provincias donde Cristina Fernández de Kirchner mejor está, digamos. El problema para el oficialismo neuquino, para el movimiento popular neuquino, es que al estar tan fraccionado el resto del voto, incluso un ex gobernador del movimiento popular neuquino, Sovich, se presenta como candidato, ahí está atomizando el voto y el peronismo, si logra repetir la elección de hace 2 años, podría llegar a alzarse con la victoria. Y después, más adelante, podría venir una segunda victoria del peronismo en una provincia que no gobierna, como Río Negro. Entonces, ojo a esa dinámica de peronismos juntos, como vos dijiste en la editorial. A mí me cuesta mucho pensar que eso se pueda dar a nivel nacional, pero es una de las cartas que tenemos que ver en cómo evoluciona el año. Claro, porque el gobierno parte de la base, o Mauricio Macri, o la estrategia electoral del presidente. Salió hace creo que hace 2 domingos un editorial que comentó Fidanza acá en La Nación, pero que un texto de Durán Barba en Perfil, durísimo, digamos, donde estaba clarísimo diciendo que si volvía el kirchnerismo, volvían los narcotraficantes, los motochorros, que Venezuela era un poroto al lado de lo que le iba a pasar a la Argentina. Y un poco yo lo leía como hacia dónde va el discurso electoral de Macri, ¿no? Yo pensaba, ¿cuánto necesita de que Cristina Kirchner vaya a elecciones hoy como estrategia el presidente Macri? Sí, hay que mirarlo de los dos lados, María. Cristina Kirchner también necesita la presencia de Mauricio Macri y en ese debate que en algún momento existió el año pasado sobre si Mauricio Macri daría un paso al costado y Vidal ocuparía ese lugar, también eso la dejaría fuera de la potencial carrera de Cristina Kirchner. Dicho de otra forma, claramente... Ahora, perdona, incluso te lo digo, es imposible que Macri se baje su candidatura presidencial. Sí.
Imposible. En política no hay nada imposible pero hay que ver lo que pasa, hay que ver cómo evoluciona la economía, hay que ver cómo evolucionan los indicadores de opinión pública, hay que ver cómo evoluciona el peronismo, hay que ver muchas cosas, María. Pero si Cristina Fernández de Kirchner no se presentara, el escenario electoral cambia por completo. Cambia por completo porque además eso presumiría un acuerdo global del peronismo en donde haría que las chances de Cambiemos de triunfar serían mucho más limitadas. A ver, repasemos. Una de las principales, si no la principal razón por la cual Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015 fue porque el peronismo estaba dividido. Massa por un lado, Scioli y kirchnerismo por el otro. Una de las principales, si no la principal razón por la cual hoy Cambiemos y Mauricio Macri tienen chances de ser reelegido es porque el peronismo sigue dividido. Pero ya ni siquiera alcanza con que el peronismo siga dividido, sino que la fuerza que domina esa división del peronismo es el kirchnerismo. Entonces, claramente, si surgiera un candidato distinto, un candidato del centro, un candidato del peronismo... ¿Un Labaña? Un Labaña o quien sea, por no dar nombres... Oh, pero Labaña... Intrínsecamente ese candidato tiene una ventaja en el balotaje, porque el sector de la grieta que quede afuera va a preferir votar a cualquier persona con tal de ver derrotado a su principal rival. El kirchnerismo dispuesto a votar a quien sea para que no gane Macri, o la clase media antiperonista dispuesta a votar, aunque sea algún peronista más moderado, con tal de que no gane Cristina. Pero para eso un Labaña tendría que poder llegar a la segunda vuelta electoral. Un Labaña o cualquier peronista hoy tiene muy cuesta arriba poder romper la polarización. Las encuestas siguen mostrando que ese núcleo duro de apoyo que tiene tanto el kirchnerismo como Cambiemos, a pesar del desgaste que se produce por la mala economía, siguen siendo tan fuertes que impide el surgimiento de una tercera fuerza. ¿Puede darse? Sí puede darse. Quedan pocas semanas por delante. Estamos a 6-9 semanas de las definiciones. El 22 de junio hay que presentar las candidaturas, El 22 de junio hay que presentar las candidaturas, el 12 de junio hay que presentar las alianzas políticas. O sea que para el 12 de junio... vos sí se despejó la duda de quién se presenta. Sí, 12 de junio. Ya estamos cerca. Y si para que el 12 de junio se definan las cosas, las negociaciones tienen que ir avanzadas unas semanas antes. Entonces, hacia mitad de mayo, yo creo que vamos a tener el panorama ya casi en la mesa. Ahora, hay un panorama abierto. El otro día Marina Del Poyeto escribió, que no es tampoco una economista que se pueda considerar kirchnerista ni mucho menos, no escribió, le preguntaron, ella dijo, en las condiciones económicas actuales sería inédito que un presidente gane una elección. Yo te diría que bajo las condiciones económicas actuales es muy difícil, y a eso si le sumás las condiciones de opinión pública, que obviamente están muy relacionadas. Cuando nosotros vemos los indicadores de opinión pública que surgen de nuestras encuestas, vemos que el optimismo social, la evaluación sobre la economía, la evaluación sobre la situación económica personal, los indicadores que nosotros medimos de propensión al consumo, si es un buen o mal momento para comprar cosas, todos ese tipo de indicadores están en los mínimos de más de 10 años. ¿Mínimos de más de 10 años? Sí. Algunos de ellos están al nivel de lo que fue el 2008-2009, que fue el peor momento del kirchnerismo, y muchos otros están incluso peor que esos niveles. Entonces, la verdad que es bastante difícil, y es cierto que en un contexto de tan difícil economía, sobre todo las variables que la población ve, porque como dice el presidente, hay variables estructurales de la economía que están claramente mejor que cuando Mauricio Macri tomó el gobierno. Ahora, esas variables que están mejor son variables que la gente no las entiende, no las percibe o no las ve en su vida cotidiana. Las variables económicas que más influyen sobre el voto, que más afectan al día a día de la gente, son el consumo, la inflación, el nivel de pobreza y el empleo. Y en esos 4 rubros, la gente claramente hoy los percibe peor que hace un año o 2 años atrás. Están peor. Algunos están al mismo nivel que cuando Macri asumió, pero no importa. Habían mejorado un poco, empeoraron. Pobreza. No, pobreza ya hay que ver el último dato, pero punto más, punto menos, no importa, porque en términos de voto importa lo que la gente percibe, lo que la gente percibe que está peor. Percibe claramente que están peor. Entonces, volviendo a lo que estamos redondeando los 2 puntos en discusión, sí es cierto que en este contexto de opinión pública y en este contexto económico debería ser muy difícil para un oficialismo reelegir. Ahora, hay
2 o 3 variables que condicionan o que ponen relativizan este contexto que lo favorecen a Macri. ¿Cuáles son esas 2 o 3 variables? Número 1, la presencia de un núcleo muy duro de votantes que su agenda está más dominada por temas éticos, institucionales, ideológicos, que por temas económicos. Obviamente la economía influye y si la economía se sigue deteriorando, esa gente va a estar más enojada o se va a empezar a enojar. Sí. Pero gente un poco indemne a las que no vota. Las variables institucionales, políticas, ideológicas, en ese núcleo duro, que ya lo hablamos alguna vez, clase media antiperonista de los grandes centros urbanos, mantiene su lealtad hacia la fórmula no peronista, hacia Cambiemos. Entonces, esa es la primera variable que ya te empieza a matizar lo que hablábamos recién. La segunda variable es lo que decíamos antes. Está el peronismo dividido, está la oposición dividida. Eso favorece claramente al gobierno. Y la tercera variable es que dentro de esa división, la opción que se para frente al gobierno es la de una exmandataria muy desgastada, con niveles de popularidades iguales o peores que los del propio presidente. ¿No mejoró en la medida en que Macri mejoró en los últimos meses un poco, a medida que la inflación crece. Claro. En nuestra encuesta del último mes volvió a caer, pero básicamente, punto más, punto menos, hoy el nivel de imagen de Cristina Kirchner es la de una dirigente que polariza mucho, que tiene un 30% de apoyo, pero tiene un 50% más de fuerte rechazo. Mucho rechazo. Ahora, no son números muy distintos por ahí los que tiene el presidente, pero lo que te quiero decir es, no hay una figura política que haya surgido ni en estos 4 años, ni en estos últimos 12 meses, en el medio de la crisis económica y en el medio de Cuadernos, que haya podido ofrecerle a la sociedad una alternativa nueva. Entonces, entre elegir una opción o que se le enfrente al gobierno, una opción que para gran parte de la sociedad puede ser peor que la del propio gobierno, esas 3 variables terminan de explicar por qué. A pesar de la economía, la opinión pública, las expectativas, las encuestas, Macri todavía tiene altas chances de ser reelecto. ¿Altas chances decís? Sí, yo creo que sí. Ahora, se equivocó con unificar las elecciones con María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires, y te lo pregunto por lo siguiente, ¿no? A ver, yo creo que en ningún escenario Macri cedería la candidatura presidencial a Vidal. Creo, me parece que es bastante obvio que es alguien que tiene mucha voluntad de seguir en el poder. Ahora, al llevarla a Vidal, obligarla a Vidal a jugarse el todo o nada, porque no es como en la Ciudad de Buenos Aires que hay segunda vuelta electoral. Si a Vidal le tocara competir contra alguien que lleve en la boleta Cristina Fernández de Kirchner, qué sé yo, Kirchner-Kicillof, como candidato a gobernador, podría perder la gobernación, porque se juega en la primera vuelta, no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. A ver, no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires, eso es cierto. También es cierto que uno debería, o por lo menos yo sospecho que no va a haber el mismo nivel de corte de boleta que hubo hace 3 años atrás. Entonces, el destino de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri van a estar mucho más atados y alineados. La decisión seguramente fue una decisión difícil. Si uno toma en consideración cuál era la mejor decisión que maximice las chances del objetivo reelección presidencial, seguramente era alinear las elecciones. Si uno tomaba la idea de decir, bueno, prioricemos o equilibremos otras variables, como la capacidad de retención, por ahí no solo de la provincia, pero sino de muchas intendencias. Por eso el malestar de muchos intendentes o de muchos dirigentes de Cambiemos que pretendían y aspiraban a ganar claro, esta idea terreno, de que iban a ganar terreno en el conurbano, ahora aspiran a sostener lo que tienen. Porque de vuelta, el mismo arrastre que puede haber de la boleta de presidente a la de gobernador es el mismo arrastre que hubiese habido de la boleta de gobernador a los intendentes. Y por eso la dificultad que enfrentaban los intendentes peronistas al quedarse sin poder estar colgado de Cristina Kirchner. Pero eso ya es pasado, la decisión se tomó, yo creo que Cambiemos lo que pretende. Pero la que arriesga más es Vidal. Sí, el que arriesga es todo, Cambiemos, María. Claramente, si se pierde la provincia de Buenos Aires, puede generar la situación inversa a lo que pasó en el 2015, cuando Cambiemos sorprendió ganando la provincia de Buenos Aires y eso te genera un cambio de expectativas. El cambio que te da vuelta, hacia adelante. Si por algún motivo el kirchnerismo logra triunfar en la provincia de Buenos Aires, por ahí eso da vuelta un poco el panorama. Para resumir, va a ser un año muy difícil, con mucha volatilidad, es una elección abierta.
hay dos núcleos sociales que siguen sosteniendo a sus respectivos espacios, a sus respectivos candidatos. El peronismo logra o no logra todavía armarse. La propia candidatura de Labaña, que puede terminar siendo muy interesante, es el mejor síntoma de eso. O sea, que el peronismo haya recurrido a una figura semi-retirada de la política argentina es una señal de que no encontraba y no encontró candidato que pueda generar alguna expectativa nueva. Entonces, creo que vamos a tener un año difícil, donde la incertidumbre va a estar hasta muy avanzado. Puede haber noticias económicas que jueguen en contra del gobierno, va a haber seguro muchas noticias y novedades en todo lo que tenga que ver el frente judicial y en todo lo que tenga que ver el frente de operaciones político-judiciales. Y me parece que vamos a llegar a un fin de año cansados, estresados y agotados y con la incertidumbre hasta el último momento. Gracias, Alejandro, por haber estado.